Bienvenidas y bienvenidos a su programa En Debate con los Trabajadores y las Trabajadoras, el programa oficial de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Saludamos a este 2018 recibiendo el año con buenas noticias para la clase trabajadora y hoy dedicamos este programa especialmente a los trabajadores y las trabajadoras quienes estamos en fiesta respaldando la clase obrera los anuncios de las medidas del presidente. Bienvenidas y bienvenidos, Rafael, a este año 2018, año de crecimiento. Sí, señor Diva, gracias. Un abrazo para ti. Feliz 2018, que ha sido sin duda alguna un año que nos promete y nos pone muchos retos por delante. Y un 2017 que, bueno, no fue nada fácil, pero afortunadamente nuestra clase obrera, nuestra clase trabajadora y nuestra Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras del Campo, la Ciudad y la Pesca lograron, junto a todo el pueblo en conjunto y nuestro líder, el presidente Nicolás Maduro, Diva, vencer algo que parecía imposible, la violencia que planteó la ultraderecha, como creo que el punto fundamental en las victorias de nuestro pueblo el año 2017. Así también, Diva, tenemos que destacar un 2017 que nos permitió expresar en el contexto del mundo entero la solidaridad que tienen todos estos pueblos con nuestro país, con nuestra patria, en las victorias que obtuvimos en los distintos escenarios internacionales donde se planteó el concierto internacional imperial con sus lacayos en la región, nos referimos al continente y al resto del mundo, hacerle daño a nuestra patria. Allí se levantaron los pueblos dignos de nuestro planeta para apoyar a los venezolanos y venezolanas. Y otros aspectos que también fueron importantes, como el haber logrado desenmascarar de una vez por todas este año 2017 al verdadero enemigo y a quien está como jefe de la oposición apátrida de este país en el marco de la guerra económica, el señor Donald Trump, que es quien sirve de maniobrador de las marionetas que tiene aquí en la ultraderecha y bueno, ha ido y ha arreciado contra el pueblo venezolano con las medidas económicas. Esto, bueno, en el marco de todas las otras batallas y de la consolidación de la intención de nuestro pueblo por la vía electoral, Diva, 3 escenarios electorales, uno el de la Asamblea Nacional Constituyente, donde nuestro pueblo dijo ya no más violencia, y el otro que se expresa en la elección de gobernadores y gobernadoras con una extraordinaria participación, récord además para este tipo de escenarios, y también después la ratificación del pueblo de querer seguir en socialismo con más del 92% de las alcaldías que el 15 de diciembre, como nosotros sabemos, el 10 de diciembre, disculpen, como sabemos, nos dio el pueblo esta lección de democracia. Ahora en 2018, Diva, con toda la responsabilidad, con toda la fuerza, para lograr, junto a nuestro presidente, que sigue acompañando, sigue pendiente de atender a nuestro pueblo, de respaldar a nuestro pueblo, un 2018 para vencer, para seguir en esta central, para seguir los trabajadores y trabajadoras, los hombres y mujeres de la patria, junto a nuestro presidente obrero, trabajador Nicolás Maduro, logrando las victorias que necesitamos en este año 2018, año electoral, Diva. Año electoral, bueno, luego de esa extraordinaria introducción y presentación de lo que ha sido nuestra editorial especial del día de hoy, queremos recibir a Raúl Román. Él es constituyente y miembro de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado Trujillo, miembro de la Comisión, además de Trabajadores y Trabajadoras. Y también a Orlando Pérez, quien es constituyente por la clase trabajadora y vicepresidente de la Central Socialista de Trabajadores, además dirigente del sector educación. Hoy, bueno, tenemos un programa muy especial porque estaremos trabajando el tema sobre precisamente la posición que ha tenido la Central Bolivariana ante los anuncios del presidente Nicolás Maduro, las políticas, cómo se está preparando la clase trabajadora para la defensa del salario y lo que está haciendo actualmente la constituyente desde la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, las leyes, lo que espera el pueblo. Bienvenido, Orlando. Coméntanos la posición de la Central Bolivariana. Entendemos que ayer estuvo reunido el Pleno de la Central Bolivariana. ¿Cuáles han sido las posiciones a propósito de lo que ha sido o lo que es esta brutal guerra económica? En principio, un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras
del país, por supuesto a mi organización sindical, SINAFUN, del cual soy presidente. Bueno, en primer término, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, organización creada en la Revolución, asume la defensa del salario de los trabajadores, la Ley Orgánica del Trabajo, la Constitución y, por supuesto, todas las iniciativas que ha tenido el gobierno nacional encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, presidente obrero, en apoyar el salario de la familia del trabajador, porque aquí hay que contextualizar que no es el salario del trabajador, sino es el apoyo a toda la familia, quienes hoy han diseñado un plan contra el trabajo, contra el salario, podemos decir, en la columna vertebral de la revolución, que somos los trabajadores y trabajadoras, han intentado con este diseño de guerra económica desmoronar la fortaleza de la revolución del sector de los trabajadores, acaparando, aumentando desmesuradamente cada vez que el Ejecutivo toma la decisión de fortalecer la seguridad social y el salario a través de las convenciones colectivas, que hay que decir que a pesar de la crisis económica, este gobierno no ha dejado de discutir las convenciones colectivas, pero además de las convenciones colectivas, ha fortalecido el salario con decreto que inclusive está por encima de lo acordado en las convenciones colectivas. Eso también hay que expresarlo. Y las políticas en el marco de las convenciones colectivas con la seguridad social es un apoyo al soporte al salario. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que hace vida con 79 constituyentes en la Asamblea Nacional Constituyente, está apoyando las políticas y las propuestas de leyes que el presidente de la República, en número de 8, ha propuesto, pero que nosotros, desde la propuesta de la ley de los CPT, sobre la propuesta que tiene que ver con el tema del aumento de los servicios y de los precios, nosotros tenemos un anteproyecto de ley que queremos presentarle a la Asamblea Nacional Constituyente y esperamos que prontamente estemos dando ese debate, porque acompañamos al presidente, pero también acompañamos a nuestro pueblo en la calle con exigir que a todo aquel que de forma terrorista, porque hay que calificarlos también, de forma terrorista, cada vez que haya un aumento de salario, quiera esquilmarle el salario a la familia de los trabajadores, pues precisamente está atentando contra la patria, porque Ali Primera expresó que la patria es el hombre. Así lo expresó también la Central en plena una rueda de prensa que hubo el miércoles pasado. Veamos en el siguiente micro la postura que presentó Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana. Como muchos trabajadores se han dirigido preocupados por la protección del aumento de salario, preocupados por la protección del salario, nuestra Central de Trabajadores, en articulación plena con el bloque constituyente de la Casa Obrera, con los 79 trabajadores que somos miembros y más. Somos 79 electos, pero hay muchos más que provienen del movimiento social sindical, que están en la constituyente. Le presentamos al pueblo bolivariano y al presidente de la República un plan que nos debe permitir resultados inmediatos en lo concreto para defender el salario y darle freno definitivo a la onda especulativa. Ese plan va a contar, como ya dije, con el apoyo de los trabajadores constituyentes y consiste en darle urgencia constituyente, urgencia parlamentaria a dos leyes que están en este momento en preparación y que esperamos que el próximo martes 9 de enero, cuando se reinstale la Asamblea Nacional Constituyente, sean aprobadas en forma expedita y segura. Esas dos leyes son la Ley de Protección de Salario por vía de los CLAP y la Ley de los Consejos Productivos de Trabajadores. CPT, la Ley de los CPT. Con esos dos instrumentos que vamos a introducir algunas modificaciones en lo que resta de estos días hasta el 9 de enero, modificaciones que conducen a que la defensa del salario, la defensa y protección de los ingresos familiares económicos, además de los CLAP, que son un instrumento fundamental para eso, también sea una obligación de los sindicatos, tal como contempla la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en las funciones fundamentales que debe tener un sindicato, como es la formación de los trabajadores, como es el control de la producción y como es el control de precios.
Así es, y es que, como ustedes han observado en este micro, nuestra Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras del Campo, la Ciudad y la Pesca decididamente apoya las medidas adoptadas por nuestro presidente y además se activa en la construcción de propuestas, de proyectos de leyes constituyentes para respaldar el trabajador, el obrero y la familia, fundamentalmente, como lo decía Orlando Pérez. Compatriota Román, la palabra de los trabajadores y trabajadoras, mientras en el resto del planeta ocurre que se conculcan los derechos de la clase obrera, y no muy lejos de aquí, en Argentina, Brasil, nuestros vecinos, en Venezuela, pues un presidente como Nicolás Maduro Moro, 6 incrementos de salariales para proteger a nuestros trabajadores. La opinión de los trabajadores y trabajadoras, hermano. Bueno, sí, en principio, pues saludar desde aquí al pueblo trabajador de Venezuela, a saludar a los trabajadores aguerridos del Estado Trujillo, desde la Central Bolivariana, pues hacer un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Quiero expresar en este momento, convencido, en este caso Nicolás Maduro, que viene de ser un dirigente sindical y por consecuencia pues está imbuido en todo esto que tiene que ver con la lucha de la clase obrera. Pero retrotrayendo al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, bueno, imagínate, si revisamos todo lo que el presidente hizo, viniendo del mundo militar, no siendo un obrero, como si lo es el presidente Nicolás Maduro, y prácticamente fue el que encaminó y fue prácticamente parte de, como precursor de las luchas de la clase obrera en Venezuela, con toda esa cantidad de beneficios, aupó a la clase obrera para que asumiera el rol protagónico en la lucha por sus reivindicaciones y por las reivindicaciones del pueblo de Venezuela. Fue un gran defensor de los beneficios, de todo lo que tiene que ver de la maternidad. También el presidente Chávez logró conjuntamente con Nicolás ahí al lado y todo el equipo de la clase obrera revolucionaria colocar a los trabajadores en el centro. El presidente Chávez, declarando la revolución bolivariana como socialista, pues asume ese gran rol de conductor de la clase obrera. Considero que la revolución bolivariana, con respecto a todo lo que ha ocurrido en las demás partes del mundo, sobre todo aquí en Latinoamérica, pues ahí se ve claramente qué es lo que ha sucedido, qué ocurre en Argentina cuando llega Macri, qué ocurre en Brasil cuando llega Temer, qué está ocurriendo en Chile, ni decir, en este caso Perú, Colombia, pues ni qué hablar. Venezuela como vanguardia, sobre todo en el desarrollo de la revolución bolivariana y ya en la fase socialista, en ese proceso de construcción del socialismo, pues nosotros conjuntamente con nuestro gobierno hemos impulsado todo lo que el pueblo venezolano, en medio de un feroz ataque de la derecha y del imperio, estamos resistiendo y estamos en la construcción de esos elementos. Es de considerar que nosotros que hemos convivido en congresos aquí en Venezuela y los compañeros que han salido del país, el asombro de los camaradas que vienen de grandes luchas de otros países, hasta el mismo Estados Unidos, cada vez que llegan a Venezuela o conversan con nosotros aquí en el país, pues bueno, nos felicitan y hacen el reconocimiento a la lucha de la clase trabajadora. ¿Qué faltaría, Raúl? Tú estás haciendo un análisis sobre lo que ha sido la época de Chávez, la lucha de clase de los trabajadores. ¿Qué nos ha faltado como central hasta el momento? A propósito también, y aprovechamos el espacio para saludar el inicio este fin de semana de la discusión del Plan de la Patria, donde todas y todos los trabajadores están convocados a ese proceso de reflexión y construcción. ¿Qué nos ha faltado como clase que nos ha llevado incluso a ser corresponsables de esta guerra económica? ¿Qué pudiéramos asumir como crítica con los trabajadores y las trabajadoras desde la Central Bolivariana? Bueno, debemos asumir la democracia participativa y protagónica. Los trabajadores debemos asumir esa democracia y ser partícipes protagónicos en la acción. Nosotros debemos buscar empoderarnos de los medios de producción para así, con nuestra forma de actuar y de ser, nosotros construir ese plan. En el Plan de la Patria, que está vigente todavía, nosotros, ahí el presidente Chávez y en la discusión que dimos, se establecieron los parámetros, logramos grandes objetivos del Plan de la Patria, sí se han logrado.
vamos ahorita en la discusión del nuevo plan de la patria 2019-2025, donde debemos retomar y corregir lo que haya que corregir, pero nosotros debemos ser, en este caso, como trabajadores, vanguardia. La Central Bolivariana, que está en un proceso de construcción todavía, porque es muy joven, están las federaciones sectoriales, estamos construyendo las federaciones sectoriales. Los sindicatos están en proceso de relegitimación, de construcción. Quiere decir que la Central Bolivariana ha hecho un gran aporte, y los sindicatos y las federaciones y los trabajadores que estamos imbuidos en ella, bueno, estamos dando ese gran avance. ¿Que faltan cuestiones por hacer? Sí faltan. Es una revolución muy joven, estamos allí dados para avanzar. No es nada más nosotros como trabajadores, con los CPT, están los CLAC, están los consejos comunales, y nosotros como trabajadores en nuestros territorios donde vivimos, también hacemos parte de esa dinámica de la participación protagónica. Ya nos vas a responder también tú, Orlando, que falta como Central Bolivariana, pero al regreso de este corte. Ya regresamos. Continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras. Dejábamos una pregunta al aire para Orlando. ¿Qué nos ha faltado como Central Bolivariana, como trabajadores, para combatir en esta guerra económica? Yo quisiera decir que no es responsabilidad de los trabajadores ni la inflación, ni es responsabilidad de los trabajadores que en medio o en el marco de la construcción de la revolución bolivariana no tengamos los medios de producción todavía. No estamos solos en América Latina y en el mundo. El imperio se quitó la máscara y demostró que era el que movía las marionetas alrededor de toda la América, y hoy nos tienen de verdad cercados, tanto comercialmente como el atrevimiento que tuvo el presidente norteamericano de decir que en dado caso tomaba por la vía militar, por la fuerza, una acción contra Venezuela. La clase trabajadora en la revolución bolivariana ha demostrado su capacidad de organización, su capacidad de movilización y de fortaleza hacia la revolución, porque si no estuviésemos no hablando de 3 victorias el 2017, que ha sido tan difícil, sino que estuviéramos hablando de otro escenario quizás más cruento. El pueblo venezolano, gracias a Hugo Chávez, que elevó su conciencia, y al debate que los trabajadores y trabajadoras hemos tenido en todos los escenarios, ha traído como consecuencia la elevación de la conciencia de nuestro pueblo y el sujeto transformador del socialismo, que confronta todos los días al capital, que somos los trabajadores y trabajadoras. Desde la Central Bolivariana Socialista hemos dicho en 3 escenarios cómo en este momento, en la coyuntura venezolana, podemos construir el socialismo. Uno de esos escenarios es la OIT, donde internacionalmente hemos defendido la patria, hemos defendido los intereses de la clase trabajadora, pero además hemos apoyado y defendido la política económica y la política laboral de nuestra revolución. En congresos, en actividades internacionales que somos invitados. Segundo, aquí a nivel nacional, nuestras organizaciones sindicales. Yo soy presidente del sindicato mayoritario del magisterio. Tenemos 54.000 afiliados a nivel nacional. Eso dice bastante. Y que tenemos una convención colectiva y un ministro que es Elias Agua, que a pesar de toda la guerra que tienen contra, repito, trabajadores y trabajadoras, estén alerta. La guerra es contra el trabajo, contra su estabilidad, contra el salario. Esa guerra que tienen contra los trabajadores, para que cada vez que haya un aumento digan que ese aumento trae como consecuencia mayor inflación, siendo eso mentira, es precisamente una guerra contra la clase trabajadora. Es importante destacarlo, Orlando. Hay una cosa también puntual que el pueblo debe y tiene que comprender de parte de nosotros quienes estamos al frente de las organizaciones sindicales. Fíjate que la tendencia es a que la responsabilidad de todo lo que ocurre en nuestro país es del presidente Nicolás Maduro. La burguesía expresada en los dueños de los medios de producción
hasta qué punto ha recibido de parte de la clase obrera, de la clase trabajadora a través de la central, bueno, su cuota de reclamo en función de la responsabilidad, porque son ellos al final los que terminan poniendo los precios, especulando y dándole el golpe al pueblo trabajador. Entonces, es importante destacar que debe nuestra clase obrera, nuestra clase trabajadora, tener conciencia e identificar además quién es realmente el enemigo. Y destacar también, Orlando, que es muy importante, cómo es que en Revolución Bolivariana hemos tenido la posibilidad de participar en la construcción de los destinos de nuestra patria. Y allí se refleja lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en estos momentos, que es llamar a todo el pueblo, a todos los trabajadores y trabajadoras, a la construcción del Plan de la Patria 2019-2025. Es que cada uno de los que tenemos en cierta forma vinculación y responsabilidades dentro de la Revolución Bolivariana y en el liderazgo colectivo, tenemos que ir a participar, a oír, a escuchar a los sectores para la construcción de lo que será el plan para desarrollar estos próximos 6 años. Los trabajadores, las trabajadoras, ¿cómo ve Orlando, cómo valora Orlando Pérez, cómo valora nuestra central y Raúl también, Román, la participación en la construcción y qué es lo fundamental que tenemos que incorporar como clase a ese Plan de la Patria 2019-2025? Fíjate, el día de ayer el secretariado de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores tuvo una reunión con nuestro presidente, nuestro coordinador nacional y el resto de los vicepresidentes. Allí tomamos la decisión, por supuesto, de que sepan los dueños de las grandes empresas, que nosotros tenemos equipos interdisciplinarios, empresas que cierren, empresas que vamos a abrir, porque tenemos la cualidad académica, gerencial, laboral, para poner a activar todas las industrias. Primero que nada eso. Segundo, vamos a hacer una gran movilización en todo el país. Vamos a convocar a todos los trabajadores y trabajadoras para entregar los anteproyectos de ley a la Asamblea Nacional Constituyente, con nuestro presidente Will Rangel a la cabeza de esa gran movilización. ¿Puedes adelantarnos cuáles son los anteproyectos? Sí, una de ellas tiene que ver con los consejos productivos de trabajadores que hemos hecho a través del Congreso de la Patria a nivel de la mayoría de los estados, las asambleas y las reuniones con los trabajadores, para que tanto en el sector público como en el sector privado ese consejo transmita la información, coopere a elevar la producción, pero también a transmitir quiénes están saboteando el proceso productivo. Pero además tenemos la responsabilidad fuera de la fábrica, en nuestros sectores donde vivimos, organizar a los trabajadores y trabajadoras para denunciar a quien acapare, a quien eleve los precios tanto de los alimentos como de los servicios. Eso tiene que ver con ese anteproyecto de la ley de los CPT. La segunda ley tiene que ver con... aquí no puede seguir la gente haciendo lo que le da la gana, teniendo una constitución, teniendo una asamblea constituyente y teniendo leyes constitucionales. Todo aquel, nosotros a través de la propuesta de la ley que tiene que ver con los precios, vamos a proponer que todo aquel que viole la ley sea castigado, no solamente con unidades tributarias, sino también con cárcel. Eso también tenemos que decirlo. Pero en definitiva, la clase trabajadora de este país, que está en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, va a movilizarse a nivel nacional para entregar los anteproyectos de ley. Y SINAFUN, como organización sindical que aglutina a 54.000 trabajadores, pero además yo soy el coordinador del bloque bolivariano de la Patria de los Trabajadores, que agrupa a 370.000 trabajadores, obreros, administrativos y docentes del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Vamos a una gran movilización a la Fiscalía General de la República, a denunciar a todas las clínicas y a todas las funerarias que están violentando el derecho de la vida a la gente y poniendo los precios demasiado altos para que el pueblo pueda acceder. Como esto es el debate con los trabajadores y trabajadoras, nosotros queremos oír la opinión de Raúl en función de que ha convocado el presidente, como lo decíamos, Raúl, a la construcción del Plan de la Patria 2019-2025. Y este sábado próximo pasado y domingo
hubo unas jornadas con las expresiones organizadas de nuestro pueblo. La clase obrera, la clase trabajadora, ¿está previsto, está planteado que sea por esa vía de participación o sectorialmente también iremos nosotros a desarrollar debate para aportar nuestros planteamientos y nuestras propuestas para ese plan de la patria que convocó nuestro compañero trabajador presidente Nicolás Maduro, Raúl? Sí, es cierto, pues somos trabajadores, somos pueblo y como pueblo pues participamos en el territorio y participamos en las instituciones y en las empresas. Sí lo tenemos planteado y la Central Bolivariana tiene dentro de su ámbito de actuación la realización de todo lo que tiene que ver con el Plan de la Patria. Nosotros como trabajadores, es más, hay una parte donde el Plan de la Patria establece la construcción del socialismo, donde nosotros los trabajadores tenemos una gran acción que hacer. El presidente de la República, en este caso el comandante Chávez, dentro del Plan de la Patria, en el segundo objetivo, ahí está más que claro. Y prácticamente en esa discusión que dimos, ahí se estableció qué era lo que tenía que hacer la clase trabajadora y qué es lo que tiene que hacer la clase trabajadora. Nosotros lo que debemos es propulsar en la participación de los trabajadores en la construcción, en la acción de ese Plan de la Patria. Que ese Plan de la Patria pase de letra, como está allí, escrita, a la acción de la clase trabajadora. Este fin de semana, cuando nos dispersamos, fuimos al territorio, bueno, llegando al aeropuerto, fue yendo a las reuniones, a la asamblea constituyente que se estaban haciendo, con los consejos comunales, con los alcaldes, el gobernador. Ese día participamos, llegando el mismo sábado, participamos en dos, por lo menos en el estado de Trujillo participamos en el municipio de San Rafael de Carvajal y participamos con el gobernador en Valera, en la Plaza Bolívar. Ahí nos reencontramos los camaradas, como siempre lo hemos hecho, en ese sitio, en ese epicentro que es la Plaza Bolívar, donde los revolucionarios nos concentramos a dar los grandes debates. Ese es nuestra área de combate dentro de los territorios. Ahora eso debe ir profundizándose a todo el territorio y a las instituciones públicas y las empresas privadas. Nosotros estamos seguros que se va a dar un gran debate, vamos a profundizar, como lo dijo el camarada presidente Nicolás Maduro Moro, vamos a buscar, con la guía que nos dio el presidente Chávez, continuar ese rumbo y lo que no esté dentro de ese rumbo o lo que haya cogido o un camino distinto, traerlo al camino y conducirlo a la construcción del socialismo. ¿Tiene estimada la clase trabajadora en general evaluar los resultados hasta el momento del Plan de la Patria? Claro, claro que sí lo tiene y lo hemos evaluado. Nosotros normalmente en las reuniones hemos observado el desarrollo que ha tenido la clase, sobre todo la que está posesionada de las industrias que han sido tomadas, de cuáles han sido los resultados. Y también se ha hecho la evaluación en cuanto a las fallas o los errores que se han cometido en cuanto a la gestión y dirección de esas empresas. Y nosotros como clase trabajadora, ahora dentro de la constituyente, dentro del bloque obrero constituyente, pues con la construcción de las nuevas leyes, nosotros debemos profundizar en todos los ámbitos. Nosotros debemos darle un vuelco al Estado burgués que tenemos todavía. Ese Estado burgués debemos desaparecerlo y llevarlo al Estado comunal, con la participación de la clase obrera en posesión de los medios de producción, sobre todo lo que tiene el Estado. Entonces, bueno, sí. Y hacerlos eficientes en la máxima expresión que se pueda. Claro, Fíjate, claro. Diva, Raúl, usuarios, usuarias, Orlando, nosotros tenemos que destacar también que yo creo que es el único país, y no sé si me atrevería a decir que en la historia de la humanidad que somete un presidente pueblo, un presidente trabajador como el presidente Nicolás Maduro Moro, a la consulta popular, la construcción de lo que será la ruta para alcanzar la autodeterminación definitiva, la máxima expresión de felicidad para nuestro pueblo. Es el mismo pueblo quien construye la hoja de ruta y el plan. Es un presidente, como nos enseñó Chávez, sometido a la voluntad popular.
Y también es un presidente que se identifica a niveles extremos con la clase trabajadora y protege a nuestro pueblo hasta el punto de asumir 6 incrementos salariales el año 2017. Y al respecto, DIVA, usuarios y usuarias, queremos que vean este micro del compañero presidente obrero trabajador Nicolás Maduro hablándonos sobre el tema de los aumentos salariales. El aumento del 40% del salario mínimo nacional y de todas las tablas salariales a nivel nacional de maestros, maestras, militares, policías, médicos, médicas, trabajadores públicos. Pero además estoy decretando un aumento de 30 unidades tributarias del cesta-ticket, lo cual llevaría a 61 unidades tributarias por ahora el cesta-ticket. ¿Para qué el cesta-ticket? Para la protección del derecho a la alimentación y el acceso a bienes y servicios de nuestro pueblo. Quiere decir, queridos compatriotas que me escuchan, que desde el 2 de enero, bueno, desde el 1 de enero es el aumento, pero desde el 2 de enero estaremos ya depositando a todos los trabajadores, 2, 3 de enero, depósito inmediato, arrancando enero. Y el salario mínimo entonces subirá de 177.507 bolívares a 248.510 bolívares. Y el cesta-ticket subirá entonces de 279.000 bolívares a 549.000 bolívares. El cesta-ticket que vamos a restituir en pago por talonario. Continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras. Veíamos que el presidente cerró el año con lo que ha sido para él una estrategia de combate ante la guerra económica. Para ya finalizar este corte de programa, coméntanos cómo recibe la clase trabajadora esta medida el 31 de diciembre de 2017. Fíjate, la población en general sabe que tiene a un gobierno y a un presidente que le va a brindar todo el apoyo. No solamente lo hizo con la misión Chamba Juvenil, no solamente lo hizo con el tema del bono en diciembre de 500.000 bolívares, sino que el pueblo sabía que el presidente, ante el ataque que los empresarios, la mayoría de los empresarios, no los empresarios bolivarianos, pero esos empresarios que quieren derrocar al gobierno nacional, con el dólar today, que hay que decir, ese dólar today que es el que con el DICON, con el Petro, vamos a derrotarlo, tiene que ir a la ofensiva, y la ofensiva es el aumento salarial. Y no hay ninguna organización sindical o ningún directivo sindical que se atreva a ir en contra de un aumento salarial. Por eso hay que desmontar el andamiaje que tienen en contra de los aumentos salariales por vía del decreto que está ejecutando el presidente de la República. Esa matriz de opinión hay que derribarla, derrotarla, y nosotros tenemos que salir a la calle desde nuestros diferentes ámbitos a explicarle a la gente por qué el presidente de la República toma una acción de ese tipo y que el resultado no es más devaluación, ni el resultado, por supuesto, tiene que ver con que se acrecente el precio de los servicios ni de los artículos. Bueno, ya vamos a continuar con el debate sobre los aumentos salariales que ha dictado el presidente de la República al regreso de este corte. Continuamos en el tema que dejábamos pendiente en debate con los trabajadores y las trabajadoras. Aumento salarial dictado por el presidente de la República. Raúl, ¿es suficiente para la clase obrera el aumento salarial? Hablándolo en términos de la situación del país, no sería suficiente, y el pueblo lo sabe, todos lo sabemos. Hay una gran especulación que la quieren disfrazar de inflación y es imposible. En una guerra, imagínate que el dólar ya paralelo ya sobrepasa los 100.000 bolívares, cuando nosotros lo tenemos establecido en 3.335. Y sobre todo esa especulación, las guerras que nos tienen el cerco financiero mundial para poder adquirir los productos, que hacen una escasez también, una escasez simulada,
y se va al juego del mercado de la oferta y la demanda. El pueblo lo sabe, nosotros como parte del pueblo también lo sabemos. No sería suficiente desde el punto de vista real del salario, pero si hablamos en el lenguaje del comandante Chávez, la educación, la salud gratuita, los beneficios, el transporte, bueno, yo recuerdo a mi mamá, ahorita en diciembre le llegó el médico a la casa con los medicamentos. Bueno, si fuese privado eso, imagínate, eso no lo podría pagar. Entonces hay que evaluar el salario integral que la revolución le da al pueblo, los beneficios que le da, los bonos, el incremento que acaba de dar, los 6 incrementos que dio el presidente. La protección de la vivienda para los docentes. Sí, las embarazadas hoy de todo el pueblo, los 2 millones de viviendas, todo eso es parte del salario. Y cuando se habla de estos temas hay que reivindicar y hacer un poco de historia, ¿no? Los que tenemos juventud prolongada debemos recordar cómo era que ocurría en los tiempos de la Cuarta República la posibilidad de que cada no sé ni cuánto tiempo, yo creo que inexistente, se diera un aumento de salario para los trabajadores y trabajadoras. Amén de todas aquellas otras cosas que es preciso refrescarlas porque hay que saber de dónde venimos y lo que hemos alcanzado hasta este momento, ¿no? Todo lo que había que hacer. Yo recuerdo que a nivel de docentes, una vez se hizo una huelga y se alcanzó una convención colectiva por un 5 y 6, lo debe recordar también Orlando Pérez. Pero en función de esto, Orlando, tú que estás allí involucrado, ¿no? Recordemos también la famosa tripartita, ¿no? Que era la que se ponía de acuerdo, aquellas mesas de trabajo elitescas donde participaban las élites para darle incrementos de salario a los trabajadores y trabajadoras. Y lo que ocurre en Revolución, una opinión sobre este tema. Yo quisiera opinar primero sobre lo que dijo. La pregunta de Diva es central, es medular. Que si el aumento salarial es suficiente o no es suficiente para los trabajadores. Claro, si yo me pongo con el dólar today, no es suficiente. Entonces yo, como clase trabajadora, no puedo decir que no es suficiente. Que lo que tenemos que decir es que vamos a la calle, nos vamos a movilizar para que el control de los servicios y de los precios sea el justo para el que produce, pero que también sea de acuerdo al salario. Eso sí es justicia y eso es lo que tenemos que pelear para poder construir el socialismo. Mira, los trabajadores y trabajadoras, los ciudadanos y ciudadanas debemos tener conciencia que si no salimos a la calle, no nos movilizamos, impedimos que los bachaqueros, impedimos que todo aquel tránsfuga que esté utilizando el uniforme rojo para llevarse la caja del CLAP, para venderla, toda esa denuncia que tenemos que hacer, organizado de esa manera es que vamos a impedir que cada vez que venga un aumento, se vaya el aumento por la escalera, el salario por la escalera y el aumento por el ascensor. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos quieren decir? Macri hasta ahora lleva 72 muertos en los años y medio que tiene allí, con más de 250.000 trabajadores votados de la administración pública. En el caso de Brasil, la suspensión por casi 20 años de cualquier seguridad social y ahorita tienen tremenda huelga de policía. México, más de 42 estudiantes de la normal muertos y 13 maestros muertos del año pasado. Y casi unos 500 periodistas al año muertos. O sea, pretenden desde una empresa aquí que todos conocemos, que es la Polar, queriendo inflar una propuesta candidatural de ese señor y es el que está subiendo todos los precios, es uno de los grandes responsables. La gente de la OIT que habla de la tripartita a nivel internacional, aquí Fede Cámara denunció a nuestro país porque hay que consultarle a los empresarios para tomar en cuenta el aumento de los trabajadores y trabajadoras. ¿Con qué tripartita esos empresarios se reúnen para aumentar todos los días los alimentos y los servicios? ¿Con quién se reúnen? Entonces nosotros los trabajadores tenemos que tomar la iniciativa, debemos ser vanguardia en el plan de la patria, en el Congreso de la Patria. Sí, nosotros vamos a asistir a todo sectorialmente al plan de la patria en todos los estados. Con la propuesta que tiene la central, que hicimos en Los Caracas,
en el Congreso de la Patria. Con esa propuesta la vamos a elevar, con los 2 anteproyectos de ley y por supuesto que debemos organizar al pueblo. O sea, ya basta de que la derecha, la oposición y los empresarios quieran ahora no aceptar el legado del pueblo en estas 3 opciones electorales y que pretendan ahora, a través de la guerra económica, derrumbar al gobierno constitucional, democrático y popular que encabeza nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Orlando dejó ver que tenían 2 anteproyectos de ley y que seguramente nos van a caer a nosotros en la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, porque además Raúl forma parte de esta comisión. Pero hay un debate que lo recibimos a diario y que el viernes, cuando aprobábamos la ley de los CLAP, también surgió y surge del feedback en el proceso de construcción del Plan de la Patria. ¿Cómo hacemos para que estas leyes puedan realmente ponerse en práctica? Porque un ejercicio que hacíamos era, ¿cómo va a salir la central de trabajadores organizadamente? Pero ¿en qué momento logramos que la ley se imponga, que la justicia se imponga? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo puede hacer el debate constituyente o la constituyente para decirle y orientar al pueblo de qué manera va a hacer cumplir la norma? Fíjate, camarada, hay una cuestión de principio que es el poder. Y el poder lo tenemos nosotros. Y el poder es para ejercerlo. Nosotros debemos implementar aquí en este país orden y autoridad. Orden y autoridad. Todo el mundo debe respetar las leyes y el Estado está con sus instituciones para que las leyes se cumplan. Aquí no es que un empresario, después que se reunió con el gobierno, pactaron los precios, no duró 24 horas. Eso cuando dispararon los precios, sobre todo de la carne, los huevos y el pollo. El Estado, si llega a un acuerdo con los empresarios, bueno, esos empresarios están obligados a cumplir. Y empresario que entre, porque yo participé en la formación como fiscal especial de la SUNDE, y la ley de protección al usuario lo establece, ahí está la ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como Estado, como revolución, como quien tiene el poder en sus manos? Es ejercerlo. Ejercer el poder mediante las instituciones y con este poder todo el mundo debe cumplir las normas. Este es un país que tenemos, bueno, cualquier cantidad de leyes, pero bueno, nadie las quiere cumplir. El Estado debe hacerse respetar. Y nosotros como ciudadanos, obligarnos también, ser partícipes, protagonistas de esa acción. Nadie quiere ir a denunciar a nadie. Y si van a la SUNDE, entonces, bueno, que en la SUNDE no lo atienden, que en otros sitios ocurre... La SUNDE cuenta con fiscales obreros. Tengo entendido que teníamos una superintendencia de fiscales obreros. Sí, pero ¿Qué ha pasado con esta superintendencia, Orlando? Tú que eres miembro de la central. Fíjate, es verdad que había una articulación con la SUNDE y teníamos fiscales obreros, pero los fiscales obreros, cuando no se vendieron, no se entregaron, hicieron la denuncia correcta, hubo un problema allí con la institución. Nosotros creemos, por eso es que en la ley que acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional Constituyente de los CLAP, donde se va a nombrar un inspector municipal y parroquial de los CLAP para hacerle seguimiento y control al tema de los precios, porque la vía del CLAP debería ser ya la vía de suministro y de control real que tiene que ver con los insumos y los servicios. Entonces, creemos que esa es la vía de articulación y de poner en funcionamiento que se acate la ley. En el caso de la ley de los CPT y la propuesta que ustedes van a hacer llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, la central, ¿cuál es la forma, cómo se identifique allí la participación de los trabajadores y trabajadoras en eso de la fiscalización y de qué manera se va a dar esto? ¿Cuál es el contenido de esa propuesta en materia de la participación de los trabajadores? Fíjate, uno de los artículos establece que ese Consejo Productivo de Trabajadores, desde su centro de trabajo, debe organizar, hacerle seguimiento y control a ese tema. Por eso yo hace rato decía que nosotros como central, además de ese CPT, debe ir a los sectores de la población a dictarles el taller, ser parte del control con la SUNDE de los precios. Pero no solamente del tema de los precios, porque aquí hay que hablar del transporte de los alimentos y de los servicios. O sea, aquí tenemos que hacer
toda la cadena para poder resolver el problema a corto plazo y a mediano plazo es la producción de los CLAP y de la población en general. Esas dos estructuras CLAP y CPT, Orlando, deben tener vinculación directa. Deben tenerla, claro, porque son leyes revolucionarias y del sector popular, y por eso nosotros debemos articularla. Y con el plan de la patria, gobernadores, alcaldes y diputados de la Asamblea Constituyente, con los concejales de la revolución, debemos articular para que cada uno de esos planes de verdad lleguen y puedan articularse. Orlando, hay una situación que te iba a plantear con respecto a lo que ocurrió con la INSO, que era la Intendencia Nacional de Protección del Salario Obrero, y lo he escuchado entre nosotros mismos, voy a hacer la autocrítica. No, que hubo un problema. No, hermano, esa INSO nos la entregó el camarada Nicolás Maduro a los trabajadores. Y así como defendemos el derecho de los trabajadores, teníamos que haber defendido ante la superintendencia esa intendencia que el presidente obrero nos entregó, e ir allá y pelear con el compañero que está allí del por qué él va a asumir esa conducta. Es una conducta, nosotros debemos ser más irreverentes como clase. El presidente Nicolás Maduro nos ha hecho varios llamados de atención porque a veces nosotros nos plantamos en que bueno, que el ministro, que estamos todos dentro de la revolución. No, hermano, debemos ser irreverentes, debemos confrontar, como ya hemos sabido, a los traidores que tenemos adentro y a gente que está o no está ganada para hacer avanzar la revolución. Nosotros como clase, como trabajadores, dentro de la Central Bolivariana, apoyando a la revolución y al camarada Nicolás Maduro Moro, debemos impulsar, porque si vamos a ir a ser fiscales en los territorios o dentro de las empresas y estar allí como mirones de palo y esperando que, no, que si el ministro no quiere, no, que el alcalde no puede, no, hermano, debemos ir y asumir. En este caso, solicitárselo al presidente de la Central. No, es que de la Comisión de los Trabajadores. Es que nosotros, fíjate, Orlando y la camarada Diva y Rafael, nosotros somos parte de la Central. Como decir, yo voy y pongo la propuesta y debemos debatirla dentro de la Central y es colectivamente que debemos construir. Porque entonces estamos manejándonos en unas cúpulas o estamos manejando en una dirigencia allí que supuestamente, no, hermano, todos somos parte. Yo por lo menos lo voy a decir aquí. Eso ocurre con el Ministerio del Trabajo. Debemos nosotros accionar para que el Ministerio del Trabajo haga respetar las leyes. Los inspectores. ¿Tú te estás refiriendo a los 10.000 votados de la empresa Polar? A los que 10.000. no quiere reenganchar Lorenzo Mendoza, que quiere ser presidente de la República y que además es el que sube los precios. Es correcto, ¿A es eso te estás correcto. refiriendo? No, es que Lorenzo Mendoza debería estar más que preso. El monopolio y el oligopolio de Lorenzo Mendoza ya no debería existir. Si eso está en la Constitución, que lo prohíbe. Entonces, no sé, imagínate, 10.000 trabajadores es una división de soldados, una división. Por eso es que se llama en debate con los Entonces, trabajadores nosotros, y las trabajadoras. y fíjate, en la Ley Orgánica del Trabajo, hermano, por lo menos para los funcionarios públicos que violan la ley, establece una norma de que el ministerio debe informar a ese jefe de ese funcionario para que le abra un procedimiento administrativo cuando viola la ley. Es importantísimo porque la ley de los CPT no es solamente relacionada con el tema de fiscalización. Yo quiero que nosotros oigamos la opinión de los compatriotas en función de la producción también. O sea, hasta qué punto está vinculada allí, está en esa propuesta el tema de la producción. ¿Cuál es el factor en esos términos que se está proponiendo? Fíjate, las organizaciones sindicales en todos los sectores, el sector público y privado, nosotros venimos haciendo un levantamiento, estado por estado, con los CPT para eso. Eso nos va a permitir a nosotros, en términos no solamente de diagnóstico, sino en tiempo real, expresar dónde está el problema y en ese diagnóstico cuál es la posible solución para elevar la producción, por lo menos de los alimentos más importantes, de los servicios e insumos más importantes. Yo creo que en la Asamblea Nacional Constituyente hay un conjunto de leyes que se están aprobando de importancia y que debemos buscarle la aplicación a esas leyes, acompañar los decretos presidenciales y las leyes. Mira, yo antes de finalizar, estoy en la obligación de decirle a todos los padres y representantes, a los estudiantes, comenzamos las clases, casi 13 millones de estudiantes, y que hay paz laboral. Hubo un 61% de aumento para el maestro, porque el 40% del aumento por vía del decreto
más el 15% de la recurrencia, da un 61%, Sí, así es. pero aumenta todas las primas, pero más un bono de comienzo de año de 500.000 bolívares para activos, pensionados y jubilados, pero además vamos a estar el día domingo 14 en el Panteón Nacional, Sinafún, entregando la ofrenda floral, y con el ministro el día lunes 15 vamos a estar en el Panteón. Y decirle a los trabajadores de la educación que próximamente, en el mes de mayo, el presidente tiene otro aumento salarial, pero nosotros tenemos una discusión de contrato colectivo que vamos a adelantarla, posiblemente en el mes de febrero estemos discutiendo la segunda convención única y unitaria de los maestros, obreros y administrativos del país. Ante algunas voces, es importante aprovechar la oportunidad, ante algunas voces que están llamando a paralizaciones de actividades, ¿qué dice el Magisterio Consciente Bolivariano Revolucionario? Así, eso lo está imponiendo Fedecámara, la Asamblea Nacional y quienes pretenden, lo que no han podido controlar, que somos los trabajadores, ponerlo al servicio precisamente de quienes pretenden apropiarse de la riqueza de nuestro país. Bueno, hemos finalizado ya nuestro programa por el día de hoy. Vimos cómo empezamos el 2018 con un gran debate entre constituyentes de la clase obrera que se va a garantizar que va a continuar este debate. Agradecemos por favor a todos los que han hecho posible este programa el día de hoy y despedimos por supuesto su debate con los trabajadores y las trabajadoras. Nos vemos el próximo martes. Gracias.